¿Cuál es la urgencia de unirnos con contrarrevolucionarios? En el ¿Cuál sentido es la urgencia de unirnos con antisandinistas? ¿Cuál es la urgencia? La urgencia que tuvimos... Casi todos los días me pregunto por qué yo sobreviví y ellos no. Es una pregunta que tengo ahí como un taladro que me perfora el corazón. Es muy dura y yo sé que ya a 35 años de contar esta parte, a veces la gente no lo cree o ya lo ha oído muchas veces, pero así es perder a 2 compañeros de trabajo y de los 3 ser yo el sobreviviente. Es como de tarea diaria preguntarle a Dios por qué. Yo no dejo de darle gracias a Dios por el milagro de haberme permitido sobrevivir y de recordar el lamentable fallecimiento de compañeros y colegas y amigos, de las heridas gravísimas que tuvieron otros, sino que fue un acto que dejó profundas huellas desde el punto de vista profesional en cuanto a dimensionar la gravedad del ejercicio profesional, del riesgo del ejercicio profesional. Hay un antes y hay un después del atentado de La Penca, sobre todo las normas de seguridad, porque antes de La Penca nos molestaba a muchos periodistas que se hicieran revisiones de los equipos, que se hicieran revisiones incluso físicas. Después de eso, más bien nosotros pedíamos que se hicieran las revisiones. Eso es larguísimo ya, es una vida muy larga. Lo que simple y sencillamente fue que buscaron para hacerle daño a los periodistas que andábamos allá. A La Penca en mi vida profesional implica uno de los episodios más dolorosos, tristes que he vivido profesionalmente, porque era una época en que recién estaba empezando esta profesión de fotógrafo. Tenía 22 años. Tenía 22 años, tenía 7 años de ser fotógrafo de la República en ese momento. Ese día abordamos 2 canoas bastante largas, similar a aquella que está allá, que me parece que esa es de fibra de vidrio ya. Eran canoas mucho más rústicas, de madera. En el trayecto los 2 botes colisionan y se mete el agua. Iban equipos muy pesados y también iban sobrecargadas de personas y creímos que nos íbamos a volcar. Y ya a las 7:05 de la noche más o menos fuimos llegando al campamento de Arde, en la margen nicaragüense del río San Juan, conocido como La Penca, ese lugar. Bajándonos de los botes, la sorpresa fue que ahí estaba el Pastora. Pastora dijo que nos iba a dar un café, que escogiera cada uno un lugar ahí donde dormir. Edén empieza a dar declaraciones, aunque ya habíamos tomado un acuerdo de que íbamos a hacer la conferencia al día siguiente. Sin embargo, la gente desesperada empieza a preguntarle, los periodistas se arremolinan y empieza una conferencia de prensa improvisada. Es lógico, si nosotros nos encontramos como periodistas a una figura de ese tipo, pues no vamos a echar para atrás y acostarnos y esperar a descansar, ¿no? Entonces la gente comenzó a hablar y... Le pedí espacio a los compañeros y entonces William Céspedes fue uno de los que me cedió un espacio y como yo era de televisión me ubiqué al lado derecho de Pastora. Al estar el equipo mojado no podíamos grabar. Para no perder yo un minuto de lo que estaba diciendo Pastora y tal vez al día siguiente hacerle una entrevista, entonces yo me voy, tomo la libreta y me coloco justo detrás de Edén. Incluso yo le había hecho 2 preguntas. ¿Cómo justifica usted este viraje ideológico? Presiones de sectores dentro de su partido. Hay que darse cuenta que dentro de los partidos, como dentro de la alianza, hay sectores de más de derecha o más de izquierda. Y yo detrás de eso estoy tomando nota. Me quedo viendo la gorra porque traía un pin del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Recuérdese que él dijo que él siempre era del Frente Sandinista.
y cuando llevaba como unos 10 minutos de estar en la rueda de prensa, rumbo a las 7 de la noche sobrevino la explosión. unos cayeron porque el campamento estaba sobre pilotes, el piso se abrió y unos cayeron, otros más bien salimos hacia otras habitaciones de esa parte del campamento. Fonseca está aquí bien, Venegas, pero es que él tiene la pierna jodida, no puede bajar. Pues es que Fonseca tiene la pierna jodida. Y cuando sentí fue la onda expansiva, me lanzó contra una pared a unos 10 metros. Uno no sabe ni siquiera que hubo una explosión. Yo pensé que había un ataque, que nos estaban atacando, que uno no sabe lo que está pasando. Es más, uno no sabe ni lo que le está pasando a uno mismo. Saliendo de la penca, uno de los contras le gritó al otro desde el bote y le gritó a otro que estaba en tierra que ya el camarógrafo del 6 estaba listo, así, en esos términos, que ya se había ido, y le gritó delante mío porque yo estaba muy grave pero consciente en aquella panga o bote con motor fuera de borda. Yo estaba muy mal en el regazo de José Antonio Venegas y yo escuché cuando dijeron ya el del 6 está listo y no sé si vale la pena salir con Nelson porque él no tiene posibilidades y ahorita va a estar listo. Es el resultado de lo que el gobierno nunca esperó o que las entidades judiciales de este país nunca esperaron. Yo estoy claro que el que puso la bomba estaba ahí, que al día siguiente salió y para mí judicialmente eso acabó todo eso. No estoy satisfecho, pero sé que es un tema muy difícil de resolver. Si hubiera habido un colegio, colegas, medios, organismos más solidarios, más activos, mejores informados, más conscientes, ese periodo hubiera sido mucho más reducido y la admisión del caso se hubiera dado hace quizá 10 años. Es muy limitada la acción de un colegio de periodistas. Imagínense que para llevar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay que contratar abogados que trabajan en Washington, que cobran por hora y que según los cálculos que habíamos hecho en ese momento había que destinar el presupuesto total del Colegio de Periodistas, incluidos salarios, edificio y demás, solo para pagar estos abogados. Sobreviviente, por supuesto. Repito, no termino de darle gracias a Dios por su protección en aquel momento, porque siento que hubo una protección especial sobre algunos, o la mayoría de nosotros, para salir con vida de aquel acontecimiento. Víctima no. Yo creo que fuimos protagonistas de nuestra circunstancia. Yo creo que José Rodolfo Ibarra Bogarín es un sobreviviente de un atentado histórico. Después de 35 años, pone en perspectiva a nuestra sociedad y al Estado costarricense en cuanto a que se dio un acontecimiento con esas implicaciones y que se dio en el ejercicio activo de la profesión, del oficio, y que generó como un sentido de mucho mayor preocupación hacia esas tareas que para muchos pensarían son rutinarias, pero que son bastante riesgosas. La penca es un espejo, porque bien sabemos los riesgos que corren los periodistas en misiones de trabajo, dentro y fuera del país. La penca es un espejo, siempre está latente el factor riesgo,
pero vinieron otros móviles y otros factores y otros escenarios que antes no tenía tan de cerca la penca como amenazas, como son los sicarios, los narcotraficantes, los inescrupulosos que se dedican a la trata de blancas, a las caravanas de inmigrantes. Que no olviden a quienes estuvieron en el atentado, sobre todo aquellos que fallecieron. Ellos son los que marcaron el camino, ellos son los que impulsaron a otros a estudiar periodismo y entregaron sus vidas por hacer lo que les gustaba, nada más por ejercer el derecho de informar. De tal forma que no se perdonaría que cuando se conmemoren 100 años del atentado de la Penca, no lo hagan y se hayan olvidado de los muertos.